Hola Susi, nuevo programa de la Calmería, un programa muy interesante. Contamos con la presencia de un extraordinario psicólogo, especialista en psicología positiva, que bueno, pues Susi, si nos quieres platicar un poco de él para que yo comparta con la audiencia su semblanza. Sí. Bueno, pues estamos de lujo también el día de hoy en el programa, dándole la bienvenida a mi buen amigo Santiago Vázquez. Santiago es de origen español y se ha interesado, tiene una carrera impresionantemente amplia, pero que hoy tú vas a compartir, Rafa, pero sobre todo Santiago hoy es uno de los coaches que están generando cambio en los entornos organizacionales aplicando pues muchas herramientas de la psicología positiva. Y por eso lo invitamos el día de hoy, Santiago, infinitamente agradecidos de que estés aquí para hablar hoy de lo que pasa en las organizaciones y de cómo poder aprender a ser felices en las organizaciones, tema importantísimo que hoy hace falta para poder entender que ahí podemos trabajar nuestro bienestar, pero también la posibilidad de generar estrategias y herramientas de la psicología positiva que nos ayuden a esto. Bienvenido, Santiago. Es un gusto tenerte en la Calmería. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Rafa. Soy yo el que estoy agradecido, el que agradezco la invitación, poder charlar con vosotros y de alguna forma compartir nuestra visión en relación al factor humano y su gestión en las organizaciones. Pues Muchas gracias. Y Rafa, por favor, compártenos un poco de la semblanza de sí, Santiago para que la gente conozca quién es. con gusto, Susi. Bueno, pues Santiago es un ávido lector y curioso incansable. Y esto lo ha llevado a obtener los siguientes estudios: doctor en economía por la Universidad de Santiago de Compostela, sociólogo, economista, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Compostela de Madrid, graduado del programa de desarrollo directivo del IESE, Business School de la Universidad de Navarra, muy prestigiada. Autor de dos libros, de los cuales él nos va a hablar más tarde. Lleva más de 25 años trabajando en el ámbito de liderazgo y gestión en personas en España, República Dominicana, Filipinas y ahora en México. Fue director de personas en la empresa gallega de telecomunicaciones, donde desarrolló un modelo de gestión de personas orientado a generar mayores niveles de felicidad en el trabajo de los colaboradores. Además, Santiago es profesor en distintas universidades, ponente y conferenciante especializado en motivación, liderazgo, coaching y felicidad en el trabajo. La visión positiva del trabajo y sus propuestas de intervención constituyen una innovadora aportación a la reinvención del management, con el propósito de la vida, tener una vida clara y de contribuir a la formación de organizaciones más humanas. Santiago es socio de MEBS Talent Solutions y además colabora con el Tecnológico de Monterrey como director del Centro de Liderazgo Emergente. Santiago, adelante. Susi, adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, pues entonces para que el público vea, la audiencia vea todo lo que nos vas a aportar a partir de tus conocimientos, Santiago. Y yo nada más quisiera empezar compartiendo algunos datos muy interesantes que tenemos de México para que tú nos hagas entender un poco y entremos a este tema de la felicidad en el trabajo. Y bueno, quisiera compartir que el INEGI sacó una investigación donde pone a México en el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Esta investigación fue todavía sustentada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Así es que hoy México está ocupando el primer lugar en estrés laboral. Segundo lugar lo ocupa China con un 73% y Estados Unidos con un 59%. Creo que hoy se vuelve cada vez más importante pues la posibilidad de ser conscientes de lo que está pasando en las organizaciones y un poquito más allá de números, que siempre nos gusta hablar y compartir con nuestra audiencia, es de otra investigación que se hizo, es que el 54% de las personas que trabajan normalmente en los entornos laborales, pues lo hacen por un sueldo. El 29% lo hace porque está aspirando a tener metas y crecimiento y un 17% porque verdaderamente está en un lugar de trabajo de vocación, propósito y significado. Así es que a partir de estos datos, Santiago, ¿por qué hoy?
es tan importante hablar de felicidad y bienestar en el trabajo? Bueno, pues efectivamente, a pesar de conocidos, los datos que has compartido no dejan de ser escalofriantes, ¿no? Y creo que por eso es más necesario un enfoque distinto en relación al trabajo. Creo que vivimos en un momento muy distinto a los tiempos pasados. Seguramente estamos en un momento de transición entre eras. Y lo cierto es que es importante darnos cuenta de que tenemos que desaprender algunos de los elementos que inconscientemente tenemos grabados a fuego en nuestro ADN, como por ejemplo que el trabajo es una maldición, ¿no? Fijaos, etimológicamente la palabra trabajo viene del latín tripalium, arma de tortura con la que se gestionaba a los esclavos. Negocio es la contracción de negación del ocio, es decir, lo contrario, divertirnos. Y la Biblia nos dice que Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, incumplieron una norma y como castigo fueron expulsados del paraíso y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, trabajar. Entonces, bueno, pues, bueno, hay quien dice que el trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo y no al revés, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que en este preciso momento de la historia de la humanidad, el trabajo ocupa un gran espacio en nuestras vidas y es imposible conseguir ser razonablemente feliz, alcanzar un adecuado nivel de satisfacción con tu propia vida si no lo eres en un ámbito profesional. Por eso es muy importante intentar llevar a las organizaciones una visión positiva del trabajo y también desaprender, fijaos, esa frase, no sé si la habéis escuchado alguna vez, supongo que sí, ¿no? La letra con sangre entra. Bueno, pues no, mentira. O sea, la letra entra divirtiéndote. Y el trabajo y el rendimiento son mucho mayores si además te lo pasas bien. Maslow decía que no hay nada mejor que conseguir que alguien te pague por hacer aquello que te gusta, ¿no? Bueno, pues esa es la visión positiva del trabajo. Ahora bien, contestando concretamente a la pregunta, ¿por qué ahora? Pues porque ahora las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía del planeta, y esto está muy claro, que las que lideraban la economía en los años 80, muchas no están en el ranking de las 100 principales empresas, sino que ya no están ni en el ranking ni existen en muchos casos. Las que toman el relevo en el liderazgo de la economía se caracterizan por entender que gestionar o cuidar a las personas forma parte de la estrategia no para renunciar a parte del beneficio, sino para aumentar el rendimiento e incrementar el beneficio. Y esto pues nos coge con el pie cambiado, porque, insisto, hay primero que desaprender para muchas organizaciones, transformar una cultura autoritaria y una cultura donde los líderes eran capaces que utilizaban el miedo y el control para gestionar talento, ¿no? Entonces, creo que ha llegado un nuevo momento, hay que hablar de felicidad en el trabajo, no es ven cuando quieras, no te estreses, no te preocupes, haz lo que puedas y con eso está bien, no. La felicidad en el trabajo es un planteamiento donde yo como empleador, como organización, te voy a cuidar y espero de ti que también te comprometas y cuides a tu organización, porque cuidando a la empresa estás cuidando de ti, de tu futuro y de tu reputación. Por lo tanto, es un cambio de paradigma donde nos vamos a encontrar a muchos escépticos, donde nos vamos a encontrar a muchos que lo van a utilizar como mercadotecnia, pero donde en la esencia del ser humano lo que buscamos es que aquellas cosas que hagamos nos ayuden a sentirnos un poquito más realizados. Entonces, el propósito, el significado, la orientación a nuestras fortalezas, el ser positivos, tener esperanza, comprometernos, desarrollar la resiliencia, por ejemplo, son elementos estudiados por la psicología positiva que podemos y debemos incorporar a nuestra manera de gestionar en las empresas. Súper interesante, Santiago, totalmente de acuerdo y por eso te traemos a este programa, porque siempre hablamos de psicología positiva y herramientas de ella y de mindfulness que ayuden a los entornos tanto personales, laborales, familiares, y creo que hoy es muy importante esto que nos hablas de las organizaciones, entender que el mundo cambió, que hoy estamos metidos en un mundo disruptivo donde el cambio es la constante y tendremos a tener que aprender a fluir con el cambio y seguir siendo altamente productivos en las organizaciones. Rafa, no sé si quieres compartir algo. Sí, yo sé que tú tienes una gran experiencia en inteligencia emocional, Santiago. ¿Qué nos puedes decir de cómo influye la inteligencia emocional? ¿Qué relación hay entre inteligencia emocional y felicidad en el trabajo? Bueno, la inteligencia emocional es un concepto que marcó una época
y que llamaba la atención precisamente sobre la necesidad de darnos cuenta en las organizaciones que las competencias técnicas no son suficientes. Las investigaciones de Goleman nos arrojan unos datos en los que el 66% del éxito en el liderazgo depende más de competencias emocionales o de inteligencia emocional que de competencias técnicas. A medida que va subiendo en el ranking organizacional, en la jerarquía, aumenta todavía más el peso. Si tú tienes personas a tu cargo, el 85%, según esos mismos estudios, depende de tu inteligencia emocional. Por lo tanto, es un elemento fundamental. En la era industrial, pues que tu líder fuese una persona que no te respetaba, que te gritaba o que hacía no sé cuántas cosas, pues parecía aceptable, ¿no? Pues de alguna forma un estilo de liderar. Y hoy, en nuestras organizaciones que se han convertido en torres de Babel multigeneracionales, eso es sencillamente inaceptable. Y es que además el líder que tiene inteligencia emocional es el principal, o la persona que desarrolla altos niveles de inteligencia emocional, es el principal beneficiado. La inteligencia emocional pasa por conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son los rasgos de mi personalidad? ¿Qué es lo que me divierte? ¿Lo que me hace feliz? ¿Cuáles son mis fortalezas de carácter? ¿Cuáles son los ladrones de mi felicidad? Solamente con un alto nivel de autoconocimiento podré autoliderarme y gestionarme. Solamente con un alto nivel de conocimiento y empatía de cuál es el efecto o impacto de lo que yo hago en las emociones de los demás, podré tener relaciones positivas con los demás. Y estos 4 cuadrantes, por decirlo de alguna manera, yo conmigo, yo contigo, pues son en estos momentos claves dentro de la organización. Y creo que la inteligencia emocional, yo recuerdo distintos autores, por cierto, entre ellos no se llevan muy bien, a veces no tienen demasiada inteligencia emocional en sus relaciones con otros expertos en inteligencia emocional, reivindicando éxitos. Pero yo reivindico en este ámbito a una persona que no es tan conocida ni como Goleman o Mayer, Salo y Caruso, que es Rubén Barón, ¿no? El primero que habló desde hace ya unas décadas de la relación entre inteligencia emocional y felicidad. Y creo que esto es muy importante. Realmente, por poner un ejemplo, ¿no? Pues hay algo que me ha pasado en la empresa y me falta me parece algo inaceptable. Bueno, me lo tomo como algo personal, lo relativizo, intento entender en qué contexto la persona que me ha generado esa sensación puede estar sufriendo otra situación. Es decir, cada uno de nosotros somos los propietarios y únicos responsables de decidir cómo nos tomamos las circunstancias. Y esto es un cambio también de paradigma. Es decir, me están atacando, pues yo puedo dejar pasar el camión de la basura emocional, ¿no? Y en ese sentido creo que la inteligencia emocional en las organizaciones es uno de los grandes valores intangibles, también absolutamente interrelacionados con los resultados. Muchas gracias, Santiago. Susi. No, bueno, pues la importancia de toda la gente que nos escuche, si eres líder, ¿no? El impacto que tiene tu organización en el clima laboral definitivamente contribuye a tener un clima positivo de felicidad, de bienestar y, por supuesto, que de productividad. Y yo quisiera, Santiago, que nos compartieras qué modelos actualmente, ¿no? Están habiendo, que están surgiendo en las organizaciones para empezar a cambiar este mindset de lo que era el trabajo y de lo que hoy es. ¿Qué es lo qué se está generando para poder contribuir a este estado de bienestar y felicidad y obviamente impactar en una mayor productividad? ¿Nos podrías compartir algunas ideas de esto? Sí, quizás, fíjate, tú como maestra, como egresada de la maestría de Psicología Positiva Aplicada de nuestra querida Universidad Jaume I de Castellón, dirigida por nuestra también querida y admirada Marisa Salanova, sabes bien que el bienestar laboral se convierte en uno de los grandes elementos, ¿no? Que en estos momentos podríamos considerar como un modelo, contestando a tu pregunta, modelos en estos momentos de gestión de personas. Fijaos, a Derek Bock se le atribuye la frase, al Derek Bock, el ex presidente de la Universidad de Harvard, se le atribuye la frase, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y yo me apoyo en esa reflexión, que no deja lugar a dudas, de lo que es verdaderamente importante, para hacer una reflexión paralela o
de alguna forma, siguiendo un poco su línea argumental, si crees que el bienestar laboral es caro, prueba con el malestar. Pues no probemos con el malestar, fíjense de mí, en sentido broma, ¿no? Eh, el malestar laboral es muy caro. Significa cantidades ingentes de dinero en conflictos laborales individuales y colectivos, reducciones del nivel de compromiso y sobre todo estrés laboral, es decir, absentismo, rotación no deseada. Son KPIs, indicadores de negocio absolutamente tangibles. Por lo tanto, creo que los modelos, pues imaginemos qué tontería, ¿no? En un equipo de fútbol, tú tienes a un gran jugador, a Lionel Messi, se lesiona antes de los partidos al final de temporada o en cualquier momento. Y entonces yo le digo, pues ya te puedes ir poniendo las pilas y recuperándote porque es muy importante, que estás muy centrado y en este momento, ¿no? Es una estupidez, pero sin embargo las empresas lo hacemos. Es decir, tu salud es tu preocupación, ya puedes estar, ni se te ocurra demostrar una debilidad, porque tienes que ser recio, ¿no? Pues no, o sea, preocuparse por la salud emocional, por la salud mental, por la salud física de los colaboradores, del talento de nuestra organización, es una necesidad, es una estupidez humana muy grave el no tener conciencia de la importancia de priorizar precisamente la salud. Y en este sentido existen modelos como el de Marisa y su equipo, del equipo WANT, del Hero Model. Existen otros modelos como el de Psychological Capital de Luthans y Youssef. Existe el modelo que nosotros desarrollamos desde el Centro de Liderazgo Emergente, identificando los 5 elementos que no pueden no tener un líder hoy, que es el autoconocimiento, el propósito y significado. La positividad es un constructo conformado por autoeficacia, optimismo y esperanza, altos niveles de resiliencia y altos niveles de compromiso. Y creo que en ese sentido existen distintos modelos. Pero al final, la psicología positiva, que se define como la ciencia que estudia lo que funciona por el funcionamiento óptimo del comportamiento humano, nos da muchos elementos que nos permiten incorporar a la empresa cosas que están estudiadas científicamente y que impactan en la satisfacción del colaborador, de la persona, del empleado y en el nivel de desempeño y rendimiento. Wow, Santiago, yo quisiera retomar esos 5 puntos que comentaste, ¿no? Esta parte que creo que la gente debe de tener claro hoy para poder empezar a ser mucho más conscientes de la importancia de estos valores intangibles. Si nos los comentas nuevamente, dijiste resiliencia. Realmente nosotros, una comitiva, ¿no? Un equipo de personas del TEC de Monterrey visitamos el CCL, el Center for Creative Leadership, seguramente el centro con mayor prestigio a nivel mundial en desarrollo de liderazgo. Y yo tuve la oportunidad de preguntar al presidente del CCL cuántas competencias conformaban el modelo. El caso es que su respuesta fue, pues, ya no recuerdo exactamente, pero eran más de 100 competencias, ¿no? Y yo le pregunté si no le parecían demasiadas o frustrantes el hecho de que tú, si quieres desarrollarte como líder, pues tengas nada más ni nada menos que 100 competencias. Y él dijo, claramente sí, estamos trabajando en ello, tenemos que, de alguna forma, identificar, medir y contrastar cuáles son las más importantes. Existen otros modelos, como el Extraordinary Leader, que hace lo mismo, tiene un mapa de 16 competencias, y después de tener 1,5 millones de evaluaciones, llegó a la conclusión de que la capacidad, por ejemplo, de inspirar a otros es como el resumen del resto de competencias. Nosotros, en vez de preguntarnos qué es lo que te puede ayudar como líder y desarrollar un modelo de 5 competencias, lo que nos hemos preguntado es qué no puede no tener un líder. Y eso es lo que nos lleva a estas 5 competencias. La primera, hay que, como decía y ya de alguna forma ya he hablado sobre ello y no lo voy a repetir mucho más, el nivel de autoconocimiento es la base para gestionar. Es decir, ¿cómo voy a ser feliz si no me he preguntado qué es lo que me hace feliz? Estoy trabajando en algo que realmente tiene que ver con, como dice Talvin Shahar de Harvard, que tiene significado para mí, que se me da bien, en lo que soy competente y además me divierto cuando lo hago. Alguien puede estar pensando, ya, como si fuese tan fácil. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero que desde luego es un ejercicio que conviene hacer, es importante. Gallup dice que solamente 1 de cada 3 personas conoce sus fortalezas. No es el mejor punto de partida para después gestionarse. Por lo tanto, alto nivel de autoconocimiento. Un líder que conoce también las aportaciones de los demás y que rehuye
o no cae en la tentación de rodearse de clones de sí mismo y que abraza la diversidad. Porque necesitamos personas que nos complementen, no personas que nos den la razón, porque opinan exactamente lo mismo que nosotros. Segundo elemento, el propósito, el significado. Pues un líder tiene que hacer las cosas pensando en de qué manera contribuye al bien común, a la consecución de los objetivos. Pero además, el líder tiene que ayudar a que las personas que conforman su equipo también encuentren significado en lo que hacen. Y en este sentido, creo que la pandemia ha dejado claro qué organizaciones tenían líderes y equipos que encontraban significado y que, por lo tanto, sin la vigilancia, sin la presencialidad, etcétera, trabajaban porque era su esencia, su cultura, su manera, y qué organizaciones te encargaban cursos de cómo seguir vigilando a distancia, ¿no? Cómo liderar a distancia. Tercer elemento, la positividad. Autoeficacia, concepto muy interesante. Creer en tus propias capacidades tiene una correlación directa sobre conseguir resultados o no. Si yo no creo que voy a ser capaz, es muy difícil que consiga. El líder, pero no puedo ser autoeficaz en algo que no sé. Yo, por mucho que crea que voy a hablar alemán, como no sé hablar alemán, no voy a hablar alemán, por mucho que intente desarrollar esa capacidad. No. La autoeficacia tiene que ver con una capacidad real sobre algo. Pero el que seas capaz no te asegura que tengas la confianza en ti mismo para llevarlo a cabo. Entonces tienes que ser competente y además tienes que confiar en tu propia capacidad. Eso es un arte en los líderes. En la era anterior, decirle a la gente lo malo que era y de alguna forma intentar motivarla diciendo, a ver si te ponen las pilas, a ver si es que esto no puede seguir así, pues no va a funcionar. Además de la autoeficacia, el optimismo y la esperanza. ¿Por qué es importante esto? Y el optimismo y la esperanza tienen muy mala prensa, muy mala fama. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay gente que cree que ser optimista es ser tonto, ser iluso, ser demasiado confiado. No, señor. Optimismo tiene que ver con yo creo que podemos conseguir esto. Entonces, si creo, me voy a esforzar. Si no creo, no me voy a esforzar. Por otra parte, los optimistas ven los problemas como puntuales, específicos en un ámbito y en los que yo puedo influir. Los pesimistas ven que los problemas son crónicos, duraderos y haga lo que haga, yo no voy a poder influir. Por lo tanto, desarrollar un adecuado nivel de optimismo es muy importante. Carmelo Vázquez habla del optimismo inteligente. Seligman nos habla de cómo aprender a ser un poco más optimista. Cuarto elemento, la resiliencia. Señores y señoras, la adversidad no es negociable, no es una cosa que tú puedas decidir si viene o no. Viene y cada vez más veces en cada día. Por lo tanto, aquí la cuestión es cómo me entreno, cómo desarrollo mi capacidad para poder enfocarme cada vez que tengo un problema en la solución, en el aprendizaje e incluso entender, como demuestra la psicología positiva, que esos momentos tan indeseables son grandes momentos y oportunidades para crecer y aprender, practicando lo que se denomina crecimiento postraumático. Ahora, la resiliencia pasa por haberte entrenado. Es decir, si yo en mi vida he sido sobreprotegido por mis papás, no he salido de mi nido y cada vez que tengo un problema hablo y me lo resuelven, el primer día que mi jefe me mira mal, me pongo a llorar y ya no quiero volver al cole o al trabajo. Entonces, esto tiene que ver con por qué generaciones anteriores tenían muchos más altos niveles de resiliencia. O por qué en culturas y en circunstancias sociales mucho más exigentes y duras no tienen el problema, a lo mejor, tan grave de la depresión o la ansiedad. Porque conviven en un sistema que les enseña que sobrevivir es más importante que estar pensando en si no tienes seguidores o si, qué sé yo, qué cosa, ¿no? Por lo tanto, la resiliencia es algo que se puede y se debe entrenar. Hay resiliencia individual, resiliencia organizacional o de equipo, y creo que es un término muy importante que hay que analizar. ¿Tiene mi organización una cultura enfocada en las resoluciones? Estoy trabajando con una empresa chilena muy importante en el sector de la minería y dentro de la metodología Lean, desarrollada principalmente por Toyota,
tienen ese enfoque, cambiar la cultura para enfocarse en la solución, no tanto en quién fue el responsable, cómo le hacemos que la pague. Eso también tendrá, sobre todo si el responsable se equivoca con mucha frecuencia, ¿no? Tendrá importancia, pero lo importante es resolver el problema, salir de aquí. Quinto y último elemento, el compromiso. Qué interesante. El líder tiene que ser una persona comprometida. Decía Ortega y Gasset que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. En el TEC de Monterrey hablamos de la pirámide invertida. Antes el líder estaba arriba de la pirámide, tenía todo el mundo a su servicio. Ahora en la pirámide invertida, el líder es el principal servidor. Esto es un cambio también enorme de paradigma y de cultura. Entonces, esto es muy importante. El primero en comprometerse tiene que ser el líder. ¿Cómo vas a comprometerte si tu líder, tu jefe, no es una persona comprometida, se escaquea o se, qué sé yo? Pues no. Por el ejemplo estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, el compromiso no es algo etéreo. El compromiso es identificación con los valores, deseo de permanencia y conducta extra-rol, entre otras cosas. ¿Qué es conducta extra-rol? Hacer más que lo mínimo. Pero ¿cómo me voy a comprometer si mi empresa no me lo merece? Allá tú. El beneficiado número uno de tu nivel de ser comprometido eres tú. Otra cosa es que si no se lo merece la empresa, busques otra organización que sí se lo merezca. Pero mientras tanto, no caigas en la tentación de descomprometerte, porque eso acaba quedándose en tu personalidad. Y cuando puedas, cuando desees cambiar, a lo mejor ya es tarde o no eres ni consciente. Por lo tanto, son 5 elementos perfectamente activables, desarrollables, medibles, con gran literatura que nos ayuda a acotar cada uno de estos conceptos y que sin duda también afectan y tienen un resultado muy importante en la satisfacción de la persona y de nuevo en los resultados y el desempeño en las organizaciones. Gracias, Pues Santiago. son 5 elementos complementarios. Sin uno, los demás no funcionan, ¿no es así? Y los quieres comentar, Rafa, para que la gente que nos escucha los anote, ¿no? Y vea cómo andan estos 5 elementos que hoy Santiago nos ha compartido, pues sería maravilloso. Sí, como no, Susi. Bueno, pues empezamos por el autoconocimiento, ¿no? Conocernos bien, saber qué somos, saber de qué estamos hechos, tener nuestra capacidad para analizarnos, conocernos bien. Y luego, pues, el encontrar el significado, ¿no? Qué importante el significado, saber hacia dónde vamos, saber cuál es el objetivo que podemos hacer, lo que podemos lograr, aunque no nos paguen. Eso que nos gusta tanto hacer y hacerlo con pasión y con entrega permanente. Y luego la autoeficacia. Es así, ser eficaces, hacer las cosas con oportunidad, con entrega a los objetivos, ya sea de la organización, de la empresa, también de una organización social. ¿Por qué no verlo así? Y luego la resiliencia. Qué importante saber soportar los problemas que nos presenta la vida y sacar de ellos lo mejor de nosotros, aprender, salir adelante y resolver la vida. La resiliencia es actualmente muy importante, sobre todo por todo lo que está pasando en el mundo entero. Problemas financieros, la ecología, ser resilientes en las empresas, sobre todo por los factores económicos, los factores sociales, lo que está pasando en el mundo, caray, las posibilidades de un conflicto bélico, eso hace a las organizaciones y a las empresas la necesidad importantísima de ser resilientes. Y luego, bueno, pues la identificación de los valores, ¿no? Los valores son fundamentales. Y cultura organizacional. Cultura Ujú. organizacional. La cultura organizacional es fundamental, Susi, Santiago. Si no tenemos una manera de actuar propia de la empresa, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y como muy bien lo dijiste, los líderes son para servir de abajo hacia arriba, para que la pirámide vaya creciendo y con su liderazgo darle el ejemplo. Y así obtener los resultados que las empresas necesitan. Es lo que pienso.
Gracias, Rafa, gracias. Bueno, qué interesante, Santiago, porque cuando empezamos a hablar de organizaciones, pensamos en el macro, ¿no? Y creo que tú nos estás ayudando ahora a definir qué es lo que hace que una organización pueda llevar bienestar y felicidad. Y hoy has tocado esos 5 puntos que tiene que ver necesariamente con un liderazgo positivo. Así es que toda la gente que nos escucha y que son líderes, pues yo creo que es una buena manera de empezar a generar este cambio de pensamiento y de acciones en sus liderazgos para generar también climas mucho más positivos. Y yo quisiera comentarte y preguntarte, Santiago, aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué acciones muy claras, además de estos 5 elementos que nos has compartido hoy, podrían llevar las organizaciones, sean líderes o no, en base a la experiencia, a tu trabajo que has hecho ya con tantas organizaciones, para empezar a cambiar estos modelos? Porque no ha sido fácil, Santiago, ¿no? Seguimos en esos modelos antiguos, organizacionales de premio-castigo, de reforzamiento, de liderazgos antiguos. ¿Y qué tenemos que empezar a hacer si hoy estoy colaborando en una organización en el nivel que esté, si en el área que esté, ¿qué podemos empezar a hacer para cambiar este mindset e irnos a esta idea de buscar felicidad y bienestar en el trabajo? Santiago, para que la gente se los pueda llevar, ¿no? Y puedan realmente llevarse herramientas muy prácticas que ellos pueden empezar a generar dentro de su ámbito laboral. Muy bien. Pues en la empresa gallega de telecomunicaciones R del grupo Unión Fenosa inicialmente, o que después las cosas fueron cambiando, en la que yo fui director de personas, desarrollamos un modelo de gestión de recursos humanos orientado a la felicidad en la empresa, ¿no? A la felicidad. Y hay una serie de herramientas muy concretas que pueden servir como respuesta a tu pregunta. En primer lugar, sé que Rafa y sobre todo tú, Susana, que te conozco más, pues eres una auténtica defensora de la importancia de la cultura organizacional. Rafa también lo subrayaba. Todas las organizaciones tienen cultura organizacional. Muy pocas intentan medir, identificar y entender qué cultura tienen. Todas las organizaciones deberían hacer el ejercicio de definir qué cultura quieren tener, qué les puede ayudar a ser más sostenibles en el tiempo. Y todas las organizaciones, en mi opinión, deberían tener planes estratégicos para transitar entre dónde están y a dónde quieren llegar. La cultura es el tablero donde se juega la partida, donde ponemos muchas piezas y donde muchas veces nadie le presta atención. Por lo tanto, esto es muy importante. Cuestiones concretas. ¿Puedes hacer un plan, un proyecto de transformación cultural? Claro que sí. Puedes trabajar con el comité de dirección, puedes identificar con el equipo directivo, puedes apoyarte en encuestas de satisfacción de cliente interno, de clima laboral, evaluaciones 360 grados y medir esto, el punto de partida. Ahora, ¿qué queremos? ¿Cómo querríamos ser? Oye, pues queremos ser más ágiles, queremos tener un sharp mindset, no reinos de taifas, queremos tomar, qué sé yo, pues desarrollar una cultura más de humildad, menos jerarquizada, más atractiva para las nuevas generaciones. Es decir, lo que tú consideres es muy importante. Otros elementos en el modelo y que comparto e invito a todos los que tengan responsabilidades, ya sea desde los equipos de recursos humanos o desde cualquier área de la empresa, cambiar nuestras maneras de seleccionar talento. Teniendo en cuenta no solamente las capacidades técnicas, obviamente, que son imprescindibles, pero teniendo en cuenta el nivel de inteligencia emocional que hemos mencionado, el nivel de optimismo de los candidatos y candidatas, la orientación mayor o menor, evitando a los alérgicos al compromiso, es decir, porque puedes tener un candidato brillante y después vas a querer que se comprometan, pero observa a través de una entrevista de dirigentes críticos en qué medida la persona que tienes delante que puede incorporarse va a tener esa orientación. Optar y promocionar el talento interno creo que también conforma una realidad diferente y muchas organizaciones tampoco le prestan atención. Incorporar, además de la importancia de la cultura, de cómo hacemos la selección, un programa de desarrollo y de formación donde además de las competencias técnicas tengas programas para aprender a ser más feliz, para generar menos estrés en tus colaboradores, para desarrollar capacidades de comunicación positiva, habilidades de negociación, desarrollar altos niveles de empatía, aumentar los coeficientes de optimismo. O
sea, una formación que ya no es algo pintoresco. Señores y señoras, en Yale, en Harvard, en el TEC de Monterrey, hay programas desarrollados precisamente para incrementar esos niveles de elementos intangibles o de soft skills que se llamaban antes por su gran impacto en la realidad. Programas para mejorar la calidad de los líderes y después también condiciones laborales, programas de salud, de temas que tengan en cuenta pues, la seguridad laboral o cuestiones como la nutrición, el descanso y el bienestar laboral. Ahora, a modo de resumen, si yo tuviese que decir, y de hecho es una reflexión que en un momento determinado fui invitado a realizar, que en qué tiene que evolucionar la forma de trabajar o de gestionar el talento, yo diría dos cosas. La ya mencionada, primera, de no tenerle miedo al bienestar laboral, a la felicidad en el trabajo y, en definitiva, a cuidar a las personas como estrategia de negocio. Y segundo, recursos humanos tiene que hablar el mismo idioma que el resto de los departamentos y acostumbrarse a medir lo que no se mide, no se conoce, y los que no se conoce no se puede mejorar. Claro que si medimos en el ámbito del comportamiento, pues no son ciencias exactas y tú puedes llegar a un porcentaje, pero medir y tomar decisiones basadas en evidencias es un cambio radical que sin duda dará un salto de calidad al factor del talento de las organizaciones y ojalá con el tiempo lo puedan convertir en una nueva ciencia social. Totalmente de acuerdo, y yo creo que va súper alineado lo que nos comenta Santiago con todo lo que hoy se conoce con la parte del wellness, ¿no? Del wellness organizacional, donde a veces las organizaciones no tienen claro cómo generar este tipo de cambios y a veces los esfuerzos se quedan nada más en actividades a corto plazo, sin tocar cultura, sin empezar a cambiar el mindset de los líderes y de las personas y sin recordar que efectivamente los tiempos de hoy necesitan nuevos estilos de liderazgo, nuevos estilos de cultura organizacional que vayan enfocados a esta parte de poder generar bienestar y productividad en la organización. Así es que me encantó que nos hayas compartido estas cosas y no sé si quieres comentar algo más, Rafa. Pues me parece que una de las cosas que estaban subyacentes en el tema que está hablando Santiago es la innovación. Innovación, innovación, innovación es la palabra. La gente tiene que aprender a innovar, a ser creativa, a cambiar los estilos, como tanto se ha hablado del cambio. Esto que acaban de mencionar, Santiago, es fundamental. Y liderazgo, innovación en el liderazgo básico, Santiago, ¿no crees? Completamente de acuerdo. De hecho, es una cosa muy curiosa porque si a mí hasta hace muy poco tiempo me preguntan, ¿eres una persona innovadora? ¿Eres una persona creativa? La respuesta sería, bueno, hubiese sido no, para nada, no me consideraba. Y sí lo era, y sí lo soy. Lo que Claro. pasa es que la creatividad no es únicamente encontrar una nueva molécula o pintar con un estilo. No. Hoy, como tú acabas de señalar, innovar es más importante que nunca porque los desafíos son distintos y por lo tanto tienes que buscar nuevas soluciones, pero muchas veces consiste en ver de una manera diferente. O sea, no necesariamente en una creación de un prototipo o de algo. Entonces, el ver de una manera distinta, como vio en su momento Martin Seligman, que dijo, hay que estudiar en paralelo lo que no funciona en el comportamiento humano, obviamente para ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad mental o psicopatología, pero hay que Sí. estudiar lo que sí funciona. Esto es innovación brutal. O en un momento determinado, pues en una organización decir, oye, vamos a intentar que la gente sea muy feliz en el trabajo, porque nuestro sector es un sector muy competitivo, como todos, pero siempre pensamos que el nuestro es especialmente, ¿no? Telecomunicaciones, pues, oye, Telefónica de España, Movistar tiene un equipo de Fórmula 1, el otro, Vodafone también, y nosotros somos chiquitos, ¿y cómo vamos a competir? Pues a veces la innovación viene precisamente por una nueva relación laboral o de una manera distinta, ¿no? Y sí creo que la innovación en recursos humanos, la creatividad, es algo en estos momentos muy, muy, muy necesario y que realmente no está desarrollándose a la velocidad y con la agilidad que sería necesaria. Muy bien. Gracias, gracias. Me encanta esto que mencionan los dos de innovación, porque además vamos a pensar que también hay muchos muchachos que escuchan nuestro programa.
¿no? Que se están apenas integrando al mundo laboral. Entonces, el que oigan lo que hoy necesitan las empresas de ellos, esta parte que tú decías de positividad, de compromiso, de innovación, de autogestión emocional, creo que es una buena línea de poderles marcar en claro dónde están las áreas de oportunidad de su trabajo personal para poder realmente aportar a las organizaciones. Así es que, pues no nada más lo podemos ver desde el ojo del líder y de la organización, sino de todos aquellos que hoy se están integrando a estos mercados laborales y que es importante que tengan conciencia de lo que hoy se necesita. Y bueno, Santiago, a mí me encantaría que nos pudieras compartir. Nosotros sabemos, Rafa y yo, ¿verdad, Rafa, querido? Que tienes por ahí algunos materiales que nos podrías compartir. Nos podrías hablar un poco de si la gente está interesada, cómo trabajar esta parte de la felicidad en el trabajo, ¿qué podría consultar de lo que tú has escrito al respecto? Pues claro, cómo no, y con mucho gusto. Bueno, pues La felicidad en el trabajo, en la vida, es un libro que he escrito con el objetivo de ayudar a las personas a autoliderarse, a gestionarse y a encontrar elementos que te pueden ayudar a ser un poco más feliz. Lo cierto es que vivimos en un momento en el que el 30% de la población en los países más desarrollados sufre algún tipo de depresión y ansiedad. Por eso creo que tener recursos para gestionarse eh, tienen una gran utilidad. Adicionalmente, junto con mi querido Julián Lorenzo Farrapeira, he escrito Coaching Emergente, que es la respuesta a una invitación recibida por la editorial Síntesis en relación a cómo la psicología positiva puede ayudar a la herramienta del coaching. Y en este caso concreto, pues esto va a ayudar a los coaches, que ya son coaches, a incorporar a su caja de herramientas de la psicología positiva. A los que no son coaches y quieran serlo, también le va a ayudar a nacer ya con este enfoque. Y a los profesionales de recursos humanos que, quieran o no, tienen la responsabilidad de tener herramientas de coaching para ayudar a los líderes, para ayudar a los equipos a acercarse a su mejor versión. Por último, está dirigido también, tiene una gran utilidad para cualquier líder, porque los líderes hoy no solamente pueden ser especialistas en su función y en su sector, sino que además tienen que ser buenos desarrollando a sus equipos. Por lo tanto, pues os invito a través de estos dos libros basados en la psicología positiva a encontrar herramientas y a utilizarlo en vuestra responsabilidad en las organizaciones. Muy bien, Santiago. Bueno, pues ambos libros se pueden adquirir en las famosas plataformas que ustedes saben, las más famosas, ahí los pueden comprar de inmediato hoy mismo. Y bueno, Santiago, si nos quieres pasar tus redes sociales, por favor, para que la gente te pueda ubicar y tu correo al que se pueden comunicar contigo. Pues sí, Santiago Vázquez en LinkedIn, por supuesto. Eh, Cada vez se utiliza más Instagram, ahí estoy como Santi Vázquez B, B de Barcelona. Y en Twitter también estoy como, ahora X, estoy como Santi Vázquez _. En cualquiera de las tres redes, pues estoy a vuestra disposición. Mi correo electrónico es svázquez, la inicial de mi nombre y mi apellido completo, @emerlit.com. Muchas Santiago, gracias. muchas gracias. Gracias de verdad. Ese libro hay que revisarlo, pero a fondo. Bueno, los dos, ¿no? Los Los dos. dos, pero vamos a empezar por el de la felicidad, ¿no? Para que la gente se anime y vea que sí hay posibilidad de ser felices en las organizaciones y ya después el otro para desarrollar todavía habilidades. Infinitamente agradecidos contigo, Santiago, de que estuvieras aquí, de que te dieras un espacio en tu agenda para poder compartir y que la gente sepa que hoy desde la psicología positiva sí hay recursos, que si tú eres un colaborador, eres un empleado, eres un líder, eres un directivo, pues ya hay herramientas que te pueden ayudar a empezar a cambiar este mindset de lo que era la organización tradicional a una organización que esté enfocada en el bienestar y en la productividad. Y yo nada más quisiera terminar con una frase que dice por ahí, cuando el viento cambia, algunos construyen muros, pero otros construyen molinos. Y yo creo que estamos en el tiempo de construir molinos con este nuevo cambio de paradigma. Mil gracias de haberte tenido aquí con nosotros, Santiago. Muchísimas Santiago, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Santiago, muy agradecidos contigo por tu tiempo y sobre todo por los grandes conocimientos que nos has regalado hoy. Y seguramente la Gracias, persona va Rafa. a estar muy contenta. Y no se olviden de vernos en YouTube
escucharnos en Spotify, en las plataformas adicionales que es Apple Podcast, Amazon Music. Suscríbanse, denle me gusta y si quieren, pues compártalo con la gente que consideren que les es útil lo que Santiago hoy nos ha compartido. Y hasta la próxima. Bueno, pues este fue un nuevo episodio de La Calmería, la felicidad en el trabajo. La Calmería, tu espacio. Para entrar en calma. Así es que entremos en calma, encontrando la felicidad en el trabajo y en la vida. Gracias, mi Así. querido Santiago, nuevamente y un abrazo hasta allá y esperamos tenerte en muchos programas más. A Gracias. vuestra disposición, un placer. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Susana. Hasta la próxima. Chao.